tengo para compartir con vos una palabra que Dios puso en mi corazón y una y otra vez venía y una y otra vez. Y tiene que ver con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, con ese regalo que Él nos da a cada uno de nosotros, la gracia de Dios, algo tan preciado como es la fe. Una palabrita cortita también, no tanto como la fe, pero la gracia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y quiero que me acompañes a la palabra que está en 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo, ahí, vamos a arrancar con el capítulo 12. Dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y acá comienza Pablo a hablar y comienza a contar en esta primera parte lo que sucedió, que él fue arrebatado, que fue llevado al tercer cielo y las cosas que escuchó y las cosas que vio, que dice que no se pueden compartir, que es imposible de poder compartirlas. Un hombre privilegiado, un hombre que antes de conocer al Señor, de encontrarse con Jesús, dice la palabra de Dios que él perseguía a los cristianos para matarlos. Un hombre duro, un hombre decidido, un hombre que iba por todo. Y cuando iba hacia Damasco, Jesús se interpone y ahí él tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, la vida de Pablo es completamente mudada, transformada. Se convirtió Pablo, el Saulo de Tarso, en ese Pablo que conocemos en cada una de las cartas que él escribió. Nos enriquecemos con lo que Pablo nos dejó escrito, cada una de las enseñanzas. Y también cuando leemos la palabra, nos encontramos con un varón que padeció mucho por causa de Cristo, por causa de la fe. Un varón que entendió quién era el Señor y se entregó completamente. Ese varón que en el versículo 7 que quiero leerte, dice que vio tantas cosas y para que la grandeza de las revelaciones que él recibió no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne para que no me enaltezca. Y Dios me llevaba a la historia de este varón, un varón que recibió de parte de Dios muchas cosas, muchas revelaciones, muchas visiones, que pudo ver a Jesús en esa revelación que tuvo, escuchar la voz cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y que dice que los demás que iban con él cayeron por el poder de la palabra, de la manifestación de Jesús. Pero Jesús fue a él revelado, no a los otros, solo a él. Un hombre que recibió de parte del Señor mucho, pero sin embargo, y Dios me llevaba a que te hable en esta noche un poquito de esto. Este varón dice que nos habla de un aguijón en la carne. No me voy a detener en eso, porque realmente no se sabe con certeza cuál era el aguijón de Pablo. Pero no es lo importante en esta noche, sino que lo que el Señor me hablaba es acerca de nuestras limitaciones, acerca de nuestros problemas. Se dijo desde acá, desde el altar, de las preocupaciones que tenemos, de los temores, de aquellas cosas que quizás en nuestra vida, internamente, en nuestro carácter, una y otra vez estamos luchando. Quizás vos estás luchando con algo en esta noche
internamente o externamente, no lo sé. Pero Dios dice que cuando Pablo oró, y oró más de una vez, y la palabra dice en el versículo 8, respecto a lo cual, a ese aguijón que él tenía, dice que él oró 3 veces para que el Señor se lo quite. Y lo que Dios me hablaba es que hay cosas que quizás nos pasan con las cuales tenemos que convivir. Hay cosas que venimos hablando, y de hecho yo estuve predicando acerca de pedí y se te dará. En Jeremías 33:3 encontramos un Dios que nos dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y pensaba yo en esta palabra de Jeremías, cuando Pablo ora y le pide a Dios, clama a Dios, y Dios le responde. Pero ¿qué me hablaba el Señor? Que no muchas veces la respuesta que recibimos es la que esperamos. Y digo y pienso, ¿por qué quizás lo que vos hoy estás clamando, pidiéndole al Señor, Dios tiene que hacerlo de la manera tal cual se lo estamos pidiendo? ¿Te pusiste a pensar en eso? Porque la palabra dice que Él clamó, y clamó más de una vez. Porque dice que ese aguijón venía a bofetearlo. Era algo que realmente a Pablo lo lastimaba, le molestaba, lo limitaba. Quizás le hacía sentir dolor, vergüenza, no lo sé. Porque quizás el aguijón pueda ser hoy una limitación, algo que le estás pidiendo y que no llega. O quizás el aguijón puede ser alguna situación en tu familia, no solo en tu cuerpo. No lo sé. Mucho tiene que ver también, y Dios me hablaba acerca de que Dios nos manda muchas veces a hacer cosas, y da la casualidad que cuando Dios nos manda a hacer algo, es algo que no nos es fácil hacerlo. Ailén hace un ratito nos contaba y nos compartía, abriendo su corazón, ¿no? Que ella sabía que hoy tenía que cantar, que tenía que ministrar y que estaba preocupada. Cuando tenemos que hacer algo, decimos, ¿cómo voy a hacer? No voy a poder. Señor, ayúdame. Y sabemos y entendemos que Dios no nos va a pedir algo que no podés hacer, que no puedo hacer. Pero muchas veces nosotros necesitamos sentir esa seguridad humana, de decir, bueno, yo esto puedo hacerlo. Me siento en mi zona de confort, yo lo sé manejar. Y Dios nos saca de ahí, Dios nos saca de esa comodidad, de esa zona de confort, y nos pone en un lugar donde solamente, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y muchas veces tenemos que vivir con limitaciones. Muchas veces quizás estás orando en casa, en tu casa, y venís a la iglesia, y cuando se hace un llamado y se ora por algo específico, vos pasás con fe, esperando recibir tu milagro. Pero llegamos a casa y quizás eso no sucedió. Pero Dios es un Dios tan tremendo, tan bueno, tan maravilloso, que lo que me hacía entender, y quiero compartirte a vos, que es lo que le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente. Nosotros podemos vivir con determinadas situaciones que tenemos, por las cuales quizás estamos pidiéndole al Señor, y no vemos un cambio. Porque cuando decimos, clama a mí que yo te voy a responder, pedí que yo te voy a dar, inmediatamente decimos, bueno, el Señor
Yo le pido algo y ese algo lo voy a recibir. Pero ¿por qué si le pido algo, tengo que recibir ese algo que yo le estoy pidiendo? Dios me hablaba acerca de la gracia, de que su gracia es derramada sobre nuestras vidas. Y que esa gracia, ese favor, esa ayuda, es la que hace que podamos permanecer, aún en medio de las pruebas, permanecer, aún en medio de la enfermedad, permanecer, aún en medio de esa espera, permanecer. Y permanecer sabiendo que Dios está con nosotros, entendiendo que, como dice esta palabra, bástate mi gracia, porque hay un poder que se manifiesta solamente en nuestra debilidad. Hay un poder que solo se manifiesta cuando nosotros entendemos que solos no podemos y vamos a Dios. Y es ahí donde se produce el verdadero milagro. Cuando vamos a Dios con lo que estamos padeciendo, con ese dolor, con esa necesidad, con ese problema, con el temor, con la limitación, con la angustia, cuando vamos a Dios, la gracia y el poder se manifiesta. Estábamos cantando acerca del nombre de Dios. Y el poder del nombre de Dios es manifestado sobre nuestras vidas cuando nosotros entendemos que solos no podemos hacer nada, que dependemos de Dios 100%. Y ahí es cuando se produce el milagro. ¿Qué milagro, pastora? El milagro en nuestro interior. ¿Sabes que hubo algo que encontré? No, te diría que no me puse a buscar. Te diría que lo encontré medio por casualidad, pero me gustó y lo anoté. Porque hay un animalito que tiene aguijón. ¿Cuál es? La abeja. La abeja. ¿Alguna vez te picó una abeja? A ver, levántame la mano. ¿A quiénes? Ah, varios. ¡Qué dolor! A mí 2 veces en mi vida me... ¡Qué dolor! Por favor. Es tremendo lo que nos sucede, cómo se hincha y el dolor. El aguijón tiene que ver con eso, con las cosas que nos duelen, molesta, duele. Produce en nosotros una manifestación media, te diría, extraña, que no nos permite movernos con total libertad. Y el aguijón es el arma, esto es lo que encontré y te lo leo, arma de defensa de estos animalitos, de las abejas. Pero esta arma de defensa de las abejas es el resultado de la transformación de un órgano ovipositor de las hembras. Y Dios me hablaba de esto, de que a través de ese aguijón de Pablo, lo que Dios estaba haciendo era un milagro de transformación en su vida. Amén. Porque vos fíjate que tomando la vida de Pablo, no tiene por qué suceder esto en la nuestra, pero tomando esta palabra, él antes de hablar del aguijón y antes de hablar de que clamó al Señor, comienza diciendo y hablando y contando acerca de las revelaciones que él tuvo de parte de Dios. Que Dios lo ascendió al tercer cielo, lo que escuchó, todo lo que él vivió. Aún dice que en un momento Pablo, a través de las Escrituras, habla y dice que él es como un abortivo, porque parece como que Dios lo llamó a lo último. Él no caminó con Jesús como los otros apóstoles. Él fue llamado de otra manera. Y dice que aún los demás al principio no lo veían como un apóstol.
Él se sentía medio marginado. Y dice que, y lo leemos a través de las cartas, que muchos le decían, bueno, vos por las cartas hablas mucho, pero después en persona, nada. Así que no sabemos qué le pasaba a Pablo. No sabemos. Se dicen muchas cosas de Pablo, pero no hay algo certero. Pero lo que sí sabemos, que este varón, en él había una limitación, en él había algo que no le permitía moverse con libertad y decir, bueno, acá estoy yo, el apóstol Pablo, y voy ahora a compartir con ustedes las grandes revelaciones de Jesucristo. No sucedía eso. Y eso que sucedía en Pablo, que él oraba y oraba porque le molestaba tanto y lo sufría en cierta manera, el Señor lo había dejado con un propósito, para su bien. Porque hemos leído que él dice para que, no me la crea, yo te lo digo en argentino, en castellano, para que Pablo no se la crea. Entonces dice que le fue dejado ese aguijón en su carne. Y Dios me hablaba acerca, por eso me impactó tanto cuando leí lo de las abejas, que ese animalito, la abeja hembra, eso es, el aguijón viene a través de una transformación en un órgano interno. Y Dios me hablaba de esto, de la transformación. Lo más importante, querida iglesia, en nuestra vida, más que recibir una sanidad, más que recibir una bendición, más que ser prósperos, más que recibir una casa, más que poder comprarnos lo que anhelamos, más que poder recibir las respuestas de Dios a cada una de las oraciones y de los clamores que hacemos, es que verdaderamente lo conozcamos a Él y seamos transformados. ¿Estás conmigo? Amén. Ese es el gran y verdadero propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y Dios me hablaba de su gracia, su favor, que cada vez que nosotros tengamos que hacer aquellas cosas que creemos que no podemos, que no vamos a alcanzar, que nos preocupan, que sentimos miedo, que nos sentimos limitados, poca cosa o lo que fuera. Quizás tenés baja estima y estás luchando con tu baja estima. Quizás te sentís menos, quizás no podés salir en este tiempo de esa limitación material, espiritual. Quizás hay ciertas cosas en las emociones que te están trayendo turbación o dolor. Bástate mi gracia, te dice el Señor en esta noche. Hay una gracia que cubre todas nuestras necesidades. Hay una gracia que cubre todos nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Y es su gracia. Amén, iglesia. Esa gracia que dice que vino sobre Pablo, que Dios le dijo, Pablo, yo estoy con vos. Hemos cantado en esta noche, cuando cantábamos sobre los nombres de Dios, y ya se manifestó. Fue tremendo eso, porque estamos creyendo y declarando que ya sucedió, que está sucediendo ahora, tiempo presente, porque Dios en verdad lo está haciendo. Pero ¿por qué a veces pensamos que las cosas van a ser como nosotros queremos que sean? A veces no es así, porque hay un proceso para llegar a esa transformación que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y muchas veces Dios te va a decir, siempre va a responder, siempre, porque Él no es mentiroso. Cuando clamamos, Él responde. Cuando lo adoramos, Él se manifiesta, se hace presente. Pero no siempre es como nosotros queremos que sea.
A veces quizás lo que estamos pidiendo no es lo que realmente estamos necesitando, sino lo que nosotros creemos que necesitamos. A veces quizás lo que estamos pidiendo nos va a limitar cuando Dios tiene muchísimo más para entregarnos. Bástate mi gracia. Porque hay un poder que se manifiesta en medio de nuestra debilidad, como le sucedió a Pablo. Hay un poder que quiere manifestarse en tu vida y en mi vida, el poder de Dios. Ese poder que viene solamente cuando vos y yo entendemos quién es Él. Como decíamos ayer, ponerlo a Dios en primer lugar, en el lugar que verdaderamente Él tiene que estar, entronado en nuestro corazón. Que Dios vaya por delante de lo que hagamos, que Dios sepa todo lo que queremos hacer, los anhelos de nuestro corazón, que nos dejemos guiar por Él. La gracia de Dios cuando viene sobre nuestras vidas, nuestra vida cambia y es transformada. Porque cuando comenzamos a vivir en la gracia nos damos cuenta que verdaderamente no estaríamos ni vos y yo acá si no fuera por la gracia de Dios. Porque ¿quién de nosotros puede decir, no, bueno, pero yo me lo merezco? Ninguno. Sino que por la gracia de Dios Él murió por cada uno de nosotros. Aún dice su palabra, cuando vos y yo no lo conocíamos, le dábamos la espalda, no nos importaba a Dios. Hacíamos y vivíamos a nuestra manera. Muchos quizás conocieron al Señor de chicos y luego se apartaron. Otros no, lo conocieron de grandes y ni sabían de la existencia de Dios, o estábamos metidos en muchas otras cosas. Y por la gracia de Dios fuimos rescatados, amén. Fuimos rescatados, fuimos sacados, levantados, sanados, restaurados. La gracia de Dios es la que nos sostiene, iglesia. Es su gracia. Hay una canción muy vieja, no sé ni de quién es, que dice, solo tu gracia me ha sostenido. ¿La conocen? Solo tu gracia me ha sostenido. Y más no sé porque es larguísima la canción, no sé. Solo su gracia. A veces luchamos con muchas cosas. A veces estamos quizás clamando y pidiendo y vemos que no recibimos cuando en realidad estamos recibiendo, pero no logramos ver porque solamente esperamos lo que pedimos. Y Pablo vemos acá que no recibió lo que pidió. Pablo no recibió lo que pidió. Pablo clamó y vino la respuesta de parte de Dios. Pero la respuesta de parte de Dios fue solo, bástate mi gracia. Fue solo, con mi gracia es suficiente. Seguí adelante. No, pero tengo esta situación, tengo esta necesidad, tengo que resolver este problema, hay una enfermedad en mi cuerpo. Solo mi gracia. Porque lo que no llegamos a entender, querida iglesia, como le sucedió a este varón, es que cuando Dios permite que determinadas cosas queden en nosotros, por siempre o por algún tiempo, no lo sé, pero ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios puede fluir a través de nosotros. No hay otra manera. Y esto sucedió con este varón. Esto sucedió con el 1 Corintios 15, 9 y 10. A ver si podemos ir ahí. 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. El próximo, por favor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Bueno, hasta ahí. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Porque él era un perseguidor de la iglesia y Jesús se fijó en él. Y él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios me hablaba de esta gracia maravillosa, que cuando nosotros aprendemos a recibir esa gracia, a caminar en esa gracia, cuando nosotros aprendemos a convivir con aquellas cosas que quizás clamamos a Dios, pero no vemos esa respuesta que tanto esperamos, saber que su gracia es suficiente para seguir adelante. Amén. Su gracia es suficiente para poder esperar. Su gracia es suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Su gracia es suficiente para adorar, aún en medio de cualquier situación, cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier temor, cualquier pérdida, cualquier circunstancia. Su gracia es suficiente. Y Pablo lo fue entendiendo esto. Pablo lo entendió y le fue bueno porque vio manifestado el poder de Dios en su vida. Cuando vos y yo entendemos esto, nuestra vida comienza a ser transformada. Cuando vos y yo nos detenemos y decimos, bueno, Señor, yo oré, yo te pedí, voy a esperar, pero mientras espero, sé y entiendo que voy a ser sostenida por tu gracia. No me quejo, ya dejo de preocuparme, pongo todo en sus manos, sabiendo que voy a poder hacer todas las cosas, voy a poder vivir con su paz, con su gozo, porque la palabra nos enseña esto. Nos habla del gozo del Señor, que es nuestra fuerza, y que vamos a poder seguir adelante ante cualquier circunstancia que nos toque vivir. Pablo tuvo que pasar muchas cosas, tuvo muchas revelaciones, pero así también muchas pruebas, aún con sus propios compañeros, con los otros apóstoles. En 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros. Somos vasos de barro. Dios nos da su gracia. Dios nos llena de su amor. Dios nos da su fe. Podemos caminar. Y si entendemos esto, vamos siempre a ponerlo a Dios, exaltándolo en primer lugar, entendiendo que es Él y no somos nosotros. Pablo lo entendió. Y cuando nosotros entendemos que Él está en control y le entregamos verdaderamente el control de todas las cosas de nuestra vida y de aún nuestra propia vida, podemos caminar tranquilos y disfrutar esa plenitud de la cual nos habla su palabra y ver manifiesto el poder de Dios en cada una de las cosas que tenemos que hacer. Porque dice que solamente cuando reconocemos la limitación que hay en nosotros humanamente, nuestra debilidad, es donde le damos lugar para que Dios se manifieste. Querida iglesia, muchas veces luchamos con muchas cosas y lo hacemos nosotros con nuestra fuerza. Lo hacemos con nuestra fuerza. Muchas veces quizás estamos esperando algo de parte del Señor que se tarda y nos cuesta seguir adelante. Acá Dios fue claro con Pablo. Le dijo, Pablito, querido, no te voy a sacar el aguijón. A mí me sirve. Porque ese aguijón hace que tu vida sea como yo quiero que sea. Ese aguijón te está cuidando. Muchas veces, gracias a las pruebas
a las dificultades que pasamos, a alguna enfermedad por la que tenemos que pasar, alguna necesidad. Todo eso nos va formando, moldeando y transformando, y hace de nosotros esas personas, como dice su palabra, hasta llegar a la estatura de Cristo. Nos va asemejando, va cambiando nuestro carácter, nos da un carácter firme, que es lo que Dios quiere de nosotros, que no seamos fluctuantes, que no digamos hoy creo y mañana dejo de creer, hoy adoro a Dios porque todas las cosas están bien, pero mañana se empieza a complicar y dejo de congregar, y dejo de ofrendar, y ¿para qué voy a ofrendar si mirá la necesidad que tengo? No entendemos. Pero es ahí donde comienzan a abrirse nuestros ojos, por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por su gracia. Solo por su gracia. Pablo lo tuvo que entender, y nosotros también, porque nuestra vida comienza a cambiar. Porque cuando vos comenzás a entender que la gracia de Dios está sobre tu vida, descansás en Él, que es algo que humanamente nos cuesta muchísimo. Quizás oramos, quizás clamamos, quizás creemos, pero el descansar en Dios, el descansar, el vivir una vida sin preocupación, sin ansiedad, sin estrés, es sumamente difícil, pero por la gracia de Dios se puede lograr. Y ese varón fue transformado, y Dios quiere que tu vida y la mía sea transformada. Y Dios nos conoce, Él nos formó, Él nos conoce en la intimidad. Él sabe quiénes somos, Él sabe. Quizás estás luchando con pensamientos negativos, quizás estás luchando con alguna tentación que una y otra vez orás y decís, pero esto no se me va, y comenzá a decirle al Señor, derrama tu gracia sobre mí, derrama tu gracia, porque muchas veces nos sentimos mal por aquellas cosas que oramos y nos esforzamos y quizás creemos que avanzamos, pero de pronto nos encontramos dando vueltas en el mismo lugar, y viene el enemigo y nos habla una y otra vez y nos dice, vos no podés, no vas a alcanzar. Pero por la gracia de Dios podemos seguir de pie, podemos seguir caminando y seguir creyendo que vamos a llegar y que vamos a alcanzar esa meta, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Si yo me miro humanamente, digo, no voy a poder, pero yo no tengo por qué poder, porque es Dios en mí y a través de mí. Yo no puedo, pero es Él en mí y a través de mí. Es Él en vos, iglesia, y a través de tu vida. Y comenzamos a creer y a confiar, y no solo a creer y a confiar. Dios me hablaba mucho de la calidad de nuestros días, porque yo creo, porque yo confío, porque yo adoro, pero lucho con la preocupación, lucho cada día con la ansiedad, lucho cada día con el temor. Pero cuando yo permito que la gracia de Dios maneje mi vida, cuando recibo esa gracia, cuando entiendo que no merezco nada, que todo lo que tengo proviene de Dios, mi vida comienza a cambiar. Mis pensamientos comienzan a ser pensamientos renovados de fe, conforme a la palabra de Dios. Dios me hablaba de su gracia. Con su gracia es suficiente. Lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, con su gracia es suficiente. Vamos a poder, lo vamos a alcanzar. Amén, lo vamos a alcanzar. Efesios 3:16 dice, para que les dé conforme
a sus riquezas, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, el reconocer que solos no podemos, el reconocer que es Dios el que hace todas las cosas, produce en nosotros un poder que nos fortalece. Produce un poder que nos ayuda a hacer la obra de Dios. Produce un poder que nos ayuda a manifestar esa transformación para ser hombres y mujeres de testimonio, para que otros digan: yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero vivir como vos vivís. Contame cómo hacés. Y cuando está la gracia de Dios sobre nuestras vidas, no necesitamos esfuerzo, sino creer, reconocer y decir: Señor, yo no puedo, pero sé que con tu ayuda todo lo voy a lograr y lo voy a poder hacer. Querida iglesia, yo no sé lo que estás esperando en esta noche, yo no sé qué te está pasando, pero sí sé que hay una gracia que está dispuesta a venir sobre tu vida para que puedas vos alcanzar y vivir de la manera que dé la gloria a Dios. Con la gracia de Dios podemos caminar, podemos vivir de una manera en la que solamente vamos a exaltar su nombre. Porque vamos a tener ese entendimiento, porque como dice acá en Efesios, vamos a ser fortalecidos con un poder que decimos: ¿cómo? Cuando a veces yo miro hacia atrás algunas situaciones que viví y pienso, yo pensé que no iba, porque cada prueba que pasamos, no sé si a vos te ocurre lo mismo que a mí, cuando pasamos una prueba creemos que de ahí no vamos a salir más. Parece que nunca se va a terminar y creemos que no vamos a poder. Y después nos damos cuenta que sí, y que no salimos igual, que salimos transformados, que somos mejores, que entendimos algo de lo que Dios nos quería enseñar. Mirá, cuando te hablaba de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé. La segunda parte del versículo dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que vos no sabés, que vos no conocés. Hay un propósito de Dios tan grande para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Dios tiene cosas para enseñarte. Dios tiene cosas ocultas para mostrarte, que es desde su espíritu a tu espíritu, que se abre nuestro entendimiento y comenzamos a comprender las situaciones, comenzamos a ver las cosas, las personas de otra manera. Dios quiere enseñarnos, hay misterios, hay cosas ocultas de parte de Dios. Y no te hablo de una revelación, te hablo de esa intimidad. Ailén cantaba esa canción tan hermosa que hablaba de entrar, ¿no?, en ese lugar secreto, en ese lugar donde está Él, en ese lugar santísimo. Ahí es donde Dios nos quiere llevar y Dios comienza a enseñarnos. Esto es muy íntimo, muy personal y Dios quiere ser íntimo con nosotros, amén. Dios quiere que lo busques, Dios quiere que aprendas a escuchar su voz, Dios quiere que aprendas a levantarte en medio de las circunstancias que te están rodeando, sabiendo que Dios está con vos, que su gracia está sobre tu vida y como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder, esa fortaleza que Él nos da para caminar en medio de cualquier circunstancia que nos toque pasar. Amén, iglesia. No siempre como le sucedió a Pablo, no siempre vamos a orar para que Dios haga eso y Dios lo va a hacer.
No siempre que oremos y le roguemos y clamemos, Señor, sácame esto o dame esto, va a suceder. No siempre. No siempre va a ser como nosotros queremos. No siempre va a suceder como esperamos. Pero sí va a suceder lo que más nos conviene. Sí va a suceder que Dios va a responder a nuestra vida. Y quizás como a Pablo te responda y te diga: tranquila, tranquilo, mi gracia te acompaña. Vas a caminar, vas a alcanzar, vas a poder. No, pero yo necesito que me saque esta mochilita de acá. Y a veces estamos tan metidos en que nos saque la mochila, que nos saque el dolor del dedo gordo, que haga justicia con eso que nos sucedió, y estamos ahí día y noche clamando y clamando y clamando, y Dios diciéndonos: espera, 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 espera. Cambia tu oración, espera. Porque a veces somos como los discípulos. Señor, pedimos que caiga fuego del cielo y nos gustaría a veces. No sucede así. A veces no es de esa manera. A veces pedimos y Dios responde, y casualmente es y responde lo que hemos esperado y lo que le pedimos. Pero a veces va a suceder como a Pablo, que Él nos diga: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque a través de esa situación que estás diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? A través de esa situación yo pude transformarte para poder llevarte al propósito que tengo con tu vida y a través de tu vida. Amén. Amén, iglesia. Pablo, un hombre muy usado, un apóstol tremendamente usado. Leemos, pero riquezas hay en las cartas que Pablo hizo a las iglesias. Cuántas cosas maravillosas, enseñanzas profundas que este varón escribió por el Espíritu de Dios. Que cuando Dios lo llamó y él tuvo ese encuentro, no se fue a reunir enseguida, dice la palabra, con los otros apóstoles, sino que fue apartado. Un hombre que tuvo que ser transformado, macerado. Un hombre que tuvo que entender quién era Dios y quién era Él. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Yo lo creo. Dios, como dice su palabra, tiene la respuesta para cada una de nuestras oraciones, de tus oraciones, porque Él es fiel y responde, y eso es veraz, pero no siempre responde lo que queremos. Y nosotros, como estamos esperando algo, nunca te sucedió, y a veces corremos ese riesgo en lo espiritual también. Quizás vos estás esperando algo y viene otra cosa y no la valorás porque vos estás esperando aquello. Estás esperando aquello y orás por aquello y estás ahí enfocado en algo. Como ese cuento, ¿no?, de alguien que en medio de la inundación dice que se había quedado arriba del techo y oraba y oraba y oraba a Dios y le decía: Señor, venía a salvarme, venía a sacarme, venía a sacarme. Y Dios envió a personas que lo querían sacar, pero claro, él no sé qué esperaba, un ángel que lo agarrara de las pestañas y lo llevara hasta el lugar seco. Y a veces no sucede como queremos y nos enfocamos en algo y no vemos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, y no vemos la mano de Dios moviéndose en nuestras situaciones, y no vemos la mano de Dios y no estamos terminando de entender que su gracia está con nosotros, que su gracia nos envuelve, que Él se está moviendo, que se está manifestando, porque estamos enfocados. Sácame el aguijón. Sácame el aguijón, no aguanto más esto, sácame el aguijón, sácame el aguijón. Y el Señor diciéndote: espera, no, mi gracia está con vos, mi gracia está con vos.
Mira, hay algo que a mí me impacta muchísimo cuando veo una persona con algún tipo de discapacidad. Dos cosas me impactan. Primero, ver a la persona con esa discapacidad, puede ser cualquiera, porque he visto muchas personas, puede faltarle un miembro, una pierna, un brazo, en fin, no sé. Pero eso es lo primero que me impacta, ¿no? Esas personas que no se quedan, que a pesar de su condición, entienden que pueden lograrlo. Y yo te agrego, con la gracia de Dios. Y ver el esfuerzo, ver, por ejemplo, no conozco los nombres, pero he visto personas sin piernas que con esas piernas de, ¿cómo? Ortopédicas, gracias, no me salía. Corren carrera. Y yo digo, qué necesidad, ¿no? Te faltan las piernas, pensás, y en vez de hacer otro deporte que sea con manos, te sumás a un deporte, a ese desafío, como es el correr, el atletismo. Y así muchísimas cosas. Entonces digo, nosotros tenemos que entender que así como vemos a esas personas en lo físico, sucede lo mismo con nosotros en el nivel espiritual. Y a veces estamos enfocados, porque esas personas podrían decir, ¿por qué nací sin pierna? ¿Por qué nací sin brazo? ¿Por qué nací con esta condición o con cuál condición? Muchas veces quizás estás mirando al otro porque mirá el otro cómo habla, porque mirá el otro cómo se para, porque mirá aquel cómo hace, o el otro, sin entender que Dios quiere usarte a vos, como sos vos, con la condición que Él te dio, con las limitaciones que Él te dio, porque si no, Dios, ¿cómo se va a glorificar? Si vos sabés que sin Él no podés correr una carrera, ¿cómo Dios sería glorificado? Si yo sé que, bueno, yo me preparo y yo soy el mejor corriendo. Dios no funciona, las cosas de Dios no funcionan de esa manera. Y gracias que no funcionan de esa manera. Porque así como Pablo decía ahí, para que no me la crea, puede suceder muchas veces con nosotros, que nos acostumbramos porque manejamos nuestra vida, porque manejamos nuestras circunstancias, las situaciones, y sin darnos cuenta, no digo que no buscamos a Dios, pero dejamos de depender de Él para todas las cosas. Entonces, gracias a esas limitaciones, dependemos de Dios. Gracias a esas limitaciones, le damos la gloria a Dios cada vez que tenemos algo, que alcanzamos algo, porque entendemos que sin Él nada podemos hacer. Pero a veces no todos lo entienden así de fácil. Por eso la palabra, cuando nos habla en 1 Corintios, capítulo 1, dice, pues miren, hermanos, que en su vocación no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque como está escrito, el que se gloría, gloríese, dice la palabra, en el Señor. 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz dice que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Cristo. Cuando entendemos quién es Cristo, cuando entendemos que
Él nos salvó por gracia, que ninguno de nosotros se lo merece. Y eso lo entendemos. Eso es fácil de entender, porque quizás no nos damos cuenta que solo ninguno de nosotros podría haberse salvado. Pero en la vida cotidiana, con las cosas que nos toca vivir y hacer y desarrollar, muchas veces corremos el riesgo de no depender de Dios, porque solos podemos. Por eso, si hoy estás con alguna limitación, si hoy tenés alguna situación que ves que quizás estás orando y que no se termina de resolver, tómate de la gracia de Dios. Amén. Tómate de la gracia de Dios. Porque, y termino con esto, querida iglesia, esta misma palabra dice: me gloriaré, dice Pablo, y me gozo en las debilidades, en las necesidades, en los problemas, en las limitaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y claro, decimos, ¿cómo puede ser que Pablo diga: yo me gozo en mis limitaciones, en las cosas que me pasan, en las que no puedo alcanzar? Y es difícil, pero este varón lo entendió. Este varón entendió, como nosotros en esta noche tenemos que entender, que si hay alguna necesidad, alguna debilidad, alguna limitación, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y vamos a orar, y vamos a adorar, y vamos a darle gracias por su gracia. Y nos vamos a tomar fuerte de su mano, sabiendo, como dice el libro de Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Porque Dios te hace fuerte por su gracia, para que puedas caminar, para que esa limitación, ese problema, esa circunstancia, esa necesidad que quizás hoy estás pasando, pueda ser de vos la persona que se acerque más a la semejanza de Cristo.